Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero, un placer estar de nuevo en la Casa de la Central. Y no voy a hablar como director, voy a hablar como compañero. Tratar de romper algunas formalidades y decir algunas cosas más que uno puede decir en ámbitos como este, que capaz que en otros ámbitos tiene que cuidarse más, teniendo en cuenta que uno a veces no se representa a uno, sino representa a la palabra el Estado. Primero que nada, ¿de dónde venimos? Yo miro acá, lo escuchaba recién al señor secretario general diciendo que acá se juntan los colectivos. El año 2005, cuando convocamos la primera marcha por la diversidad, yo recuerdo dos hechos. 500 personas fueron a esa. Digo de las marchas de la diversidad, no hablo de las anteriores del orgullo, que son desde el 93. Consejo Federal de la FEU ganamos 13-12, o 12-11, no me acuerdo, por un voto. Fue un escándalo en el Congreso, en el Consejo Federal. Algunos compañeros diciendo que estas cosas eran desviaciones burguesas a las que no había que prestarle atención y era la agenda del imperialismo. Y acusando, y lo digo, lo cuento porque en confianza, acusando que los votos se habían conseguido porque había una consejera directiva central, que era Valeria Rubino, que era consejera directiva central de la FEU, que era lesbiana, y porque había una alianza entre el MPP y la Juventud Comunista, porque habíamos dos compañeras que éramos gay y éramos pareja, pero casual, o sea, no duramos ni 2 meses, ¿no? Y era toda una ridiculez que estaba ahí y ganamos por un voto. Y cuando ganamos por un voto, se le planteó a la central, y la central dudó, pero convocó. No fue mucha gente, pero convocó. ¿Y por qué le digo eso? Porque de ahí venimos, ¿no? De esas construcciones sociales venimos, ¿no? Que 13 años después, venir acá y ver la puerta de la central con la bandera de la diversidad, ver hace años a la central no solo convocando, sino participando de la coordinadora de la marcha a través del Departamento de Jóvenes, por supuesto, ver en la FEU que a alguien se le ocurra plantear, los mismos, además, los mismos que antes nos acusaban de imperialistas de no sé cuándo, ahora embanderados con la diversidad, y vos quedás mirando diciendo, mira, yo te conozco, a vos sos el mismo que todavía no saliste de la universidad, que seguís militando en un centro estudiante y que votaste en contra, ¿no? Pero de ahí venimos, ¿no? Y está bueno reconocer esos procesos, porque hay cambios muy radicales en la vida de las personas en muy poquitos años. Yo podría profundizar en otro. Me conocen de dónde vengo políticamente. A los 16 años vi como a un compañero de la gloriosa juventud de mi partido lo echaban una dirección por ser homosexual. Y yo decidí retirarme de la juventud sin decirle a nadie. Yo ya salía con gurises, no sabía nadie. Preferí irme antes de pasar por lo mismo. Y ver eso que fue, no hace muchos años, pues fue hace 20, 25 años, y verme hoy, hace 3, 4 años, como miembro del Ejecutivo de mi partido, habla de los cambios, ¿no? En la vida de las personas, pero en los colectivos también, y cómo se van construyendo esos cambios. Eso para arrancar, porque yo creo que si obviamente el movimiento de la diversidad tiene la responsabilidad de liderar ciertos procesos, toda la construcción no hubiera sido si todas esas relaciones de movimiento feminista, movimiento afro, la central sindical, los estudiantes, no se hubieran empezado a dialogar con todas las tensiones de lo nuevo y lo viejo, con todos los prejuicios, con todas las dudas, con todos los miedos. ¿Y por qué la ley? Y hago así. ¿Y por qué la ley? ¿Por qué es justo? Primero que nada, porque es justo. Segundo, porque responde a desigualdades estructurales, y yo los grabo porque es una desigualdad estructural, que en realidad está generada por la discriminación. Normalmente cuando hablamos de discriminación, la gente concibe la discriminación como el acto de buenos y malos. ¿Qué quiero decir esto? Con un acto individual, ¿no? Yo discrimino a Colette porque Colette es trans, en realidad yo soy malo, Colette es una víctima, ¿no? Todo este proceso. Y en realidad ahí se diluyen la responsabilidad de sistemas que van jerarquizando a las personas, ¿no? Hay sistemas que han jerarquizado a los hombres más que a las mujeres, hay sistemas, formas de pensar que han jerarquizado más a las personas blancas, por decirlo de una manera, que las personas afro. Así se fundamenta, ¿no? En un momento, cuando la esclavitud se fundamenta con que no eran seres humanos, de ahí venimos, ¿no? Se justificó la trata esclavista diciendo que carecían de alma.
Y como carecían de alma, eran mercancía. Y así llegaron al continente americano. De ahí venimos. Hubo procesos que fueron permeando la mentalidad durante siglos y siglos y siglos, que fueron jerarquizando, dividiendo, cosificando, ¿no? Cercenando derechos. Por eso la discriminación no es un acto de buenos y malos. Responde a desigualdades estructurales, a los prejuicios, a los estereotipos que se construyen para justificar esas desigualdades estructurales. ¿No? A los que les guste leer, lean Nuestra América de Martí, y mirá a quién le voy a pegar, a Martí. Martí hablaba de los intelectuales afrancesados, y no eran afrancesados por franceses y liberales, eran afrancesados por maricones. Y en realidad eran afrancesados y esos eran traidores. Y en realidad era el paralelismo del traidor al género masculino con el traidor a la revolución, el proceso de revolución cubano, ¿no? O sea, la figura del varón gay como el traidor a la masculinidad, ¿no? Y eso permea a grandes pensadores que sí pelearon por la libertad, que sí pelearon por una cantidad de derechos, pero que todavía, como buenos hijos de su tiempo, estas desigualdades no las veían. Y los datos, para ir a los datos son contundentes. Voy a dar el mantra, Colette, no te rías, porque ya me lo escuchó 87, no sé, ya no sabemos los... Yo voy a tratar de sorprender, tengo una cosa, tenemos bastante establado juntos, y los datos son como muy contundentes, yo lo repito, pero para que los que no me escucharon, ingreso promedio de una persona trans en el Uruguay, 7.400 pesos entra a un hogar de una persona trans. Si tiene la suerte de superar los 51 años, 3.400 pesos. A eso descuéntanle los 937 pesos que reciben como transferencia monetaria del Ministerio de Desarrollo Social a través de la TUS. Promedio de expulsión del hogar, 16 años. Ese es el promedio de expulsión del hogar. Para que me dé 16, es obviamente que tengo chicas, sobre todo chicas trans, expulsadas a los 12 y 13 años. Abandono del hogar, que es distinto, 18 años. Ninguno de estos dos promedios están cerca de lo que es la vida de los jóvenes, no voy a decir de los adolescentes uruguayos, que abandonan el hogar muchísimo después, algunos pasando los 30. Sigo sumando. Nivel educativo máximo alcanzado, 34% primaria. Lo máximo que alcanzaron. 66% máximo alcanzado, sumando lo de primaria, que no quiere decir que hayan culminado, ¿no? Es ciclo básico. ¿Qué más podemos hablar? Podemos hablar hasta de las leyes que nosotros votamos. Solo el 36% de las personas trans hicieron la ley se presentaron para ampararse la ley de identidad de género. Ustedes se preguntan ¿por qué? Y bueno, porque el costo tiene un costo de 30.000 pesos, más o menos aproximadamente hacerla, porque es un proceso judicial. Con los ingresos de 7.400 es muy difícil que se genere, pero además, y aunque se hicieron dispositivos desde la Universidad de la República o desde el propio Mides para tratar de, por decir una manera, accionar judicialmente como Mides o como universidad, patrocinar, se dice, esos casos, igual tenemos otro problema, los operadores judiciales. Yo en Rivera estábamos el otro día y contaba el caso Rivera. Una jueza en el año 2015, cuando esta ley se aprobó en el 2009, se reglamentó en el 2012, en el año 2015 dijo que la ley no existía. Después de que se le llevó la ley, pidió una pericia psiquiátrica, violentando la ley, ¿no? Y esa jueza no está sancionada. Mariana Mota sí, esa jueza no. No, lo pongo porque es así, ¿no? Esa jueza no fue sancionada, fue anunciada, no fue sancionada nada. Violentó la ley, pidió cosas que no iban. O muchos casos de que a las compañeras, como les piden testigos, o a los compañeros les piden testigos, les preguntan cosas que no están en el espíritu de la ley. En el espíritu de la ley lo que dice es que vos tenés que comprobar que 2 años vivís una identidad de género distinta al sexo biológico con el que naciste. Les preguntan cuántas parejas tuvieron, si fueron abusadas o no cuando eran menores, lo largo de sus parejas, si hicieron tríos o no, cómo son sus prácticas sexuales, que todo eso no está en el espíritu de la ley. Y obviamente nadie quiere pasar una situación para obtener el derecho a ser, de pasar por una situación que a veces es muy dolorosa y sin duda violenta sus derechos, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, esa ley que votamos en el 2009 no funcione al nivel que podría estar funcionando. Digo estos datos, podría seguir, ¿no? Yo creo que solo el desempleo, 30%. Del 65% de las censadas están ocupadas. Solo el 23% de ese 65% ocupado, solo el 23% tiene FONASA. Lo puedo abrir más
La gran mayoría de ellas tienen FONASA por el monotributo social de trabajadoras sexuales. ¿Ah? Puedo seguir, ¿no? El 85% de las mujeres trans ejercen o ejercieron el comercio sexual como forma de subsistencia. Esa es la realidad. Y esa realidad se da desde un inicio por, si uno tiene que ubicarlo en el tiempo, es esa expulsión del hogar o ese nivel de discriminación en el hogar, que los datos del censo nos dan arriba del 60%, siendo los papás quienes más discriminan en un entorno de un 58%, siguiendo por los hermanos o las hermanas, y siendo las mamás las últimas, si uno tendría que preguntar. Pero todas arriba del 50%. Cualquiera de estos actores que nombré, todos arriba del 50%. Muchas recibieron actos de violencia de su propia familia, violencia física. Y esa es la realidad de la historia de vida de muchísimas, sobre todo mujeres trans en el Uruguay hasta el día de hoy. Yo siempre pongo esto, sobre todo a quienes pensamos o venimos de la tradición de pensar la sociedad en clases. Uno tiene que entender ciertas cosas, pero hoy en el Uruguay todavía la trayectoria de vida de una gurisa trans que nació en La Tahona y otra que nació en El Borro, hoy puede llegar a ser la misma, nada más que por el hecho de la expulsión de sus viejos. O sea, su posición de clase termina siendo atada al comercio sexual a través de los prejuicios de las familias que las expulsan de sus hogares. Entonces, en ese escenario es donde nace el proceso de discusión de la ley. Tiene tres vertientes, voy a hacer muy rápido. Una vertiente de demandas de distintas organizaciones de la sociedad civil. En aquel momento, Colette estaba en la Unión Trans del Uruguay, que en el 2014, creo yo, presenta o se reúne con varios legisladores y le plantea la posibilidad de generar normativas que generen exoneraciones en el mundo privado del trabajo o cupos laborales. Por otro lado, apenas me toca asumir en el Ministerio de Desarrollo Social, a los poquitos meses, compañeras de Cerro Largo vienen y plantean la necesidad de reparar a todas aquellas que fueron presas y fueron presas, abusadas, torturadas, nada más que por el hecho de ser. ¿Quiénes eran? Yo, ahora hasta hace mucho que no está en el movimiento, pero me acuerdo hasta el día de hoy cuando María Paz Gorostizaga se encuentra con Pepe Mujica en una actividad en el 2008-2009. Todavía no se había votado la ley trans. Y se le acerca y le dice, vos fuiste preso por querer cambiar el mundo. Yo fui presa por querer cambiarme a mí. Y esos paralelismos tienen que ver con cómo el aparato represivo del Estado cayó sobre estas personas, para que lo tengan como dato. Acá se presentó un libro, que tuve la suerte de escribir con Diego Sempol un capitulito de ese, que era sobre la violencia sexual en la dictadura, ¿no? A las presas políticas, a los presos políticos. Y nosotros hicimos un capítulo específico a la población LGBT, ¿no? Porque estaba invisibilizada esa situación. Y cuando vos recorres los archivos, lo que encontrás son las declaraciones de Balestrino en el 75 diciendo que va a eliminar la homosexualidad de las calles, el marxismo y la homosexualidad de las calles de Montevideo, las órdenes específicas de ciertos aparatos represivos a qué lugares había que limpiar, ¿no? de cuáles eran los lugares. Y yo no les tengo que explicar si el comercio sexual es la única salida y estás con 15, 16 años para poder comer, estás parada en Boulevard, que la vida de muchas mujeres trans en ese momento no era solo que las levantaran de Boulevard. Hay dos anécdotas brutales. Una es de Karina, la Karina rusa, que la cuenta siempre, que es la compañera presidenta de ATRU, iba a un cumpleaños con 15 y 16 años, creo, una cosa así. Y plena dictadura. Las levantó fusileros navales, abusaron de ellas, y las terminaron toda la noche atadas al muelle ahí de fusileros navales, dándose contra las rocas toda la noche. Iban a un cumpleaños, iban a un cumpleaños caminando, no estaban ni ejerciendo comercio sexual ni nada. O la de otra compañera, que esta como es un poco más jocosa en comparación de la otra, de que fue a comprarse zapatos a una galería, ¿no? Y que entró a la galería, no había shoppings en esa época, no había nada, entró a la galería. Y cuando estaba saliendo de la galería con los zapatos, ya estaba el móvil policial esperándola para llevarla presa. ¿Por qué? Porque caminaba de día, ¿no? En uno de los trabajos que hicimos con Uruguay Trabaja, cuando hacemos que tiene cupo para personas trans, cuando hacemos la evaluación, esto en los 80, lo voy a decir Uruguay hoy, una compañera de Paysandú que participó del proceso, le preguntan, ¿qué te pareció Uruguay Trabaja? Bárbaro, ahora salgo de día. ¿No? O sea, salgo de día, no tengo miedo a salir de día. ¿No? Es como muy doloroso el proceso de vida de las personas. Y no lo quiero poner en el lugar de la víctima, sino en el lugar de todos los dispositivos y acciones de discriminación que sufren, no por personas malas, ¿no? Sino por personas que
fuimos criadas en un contexto histórico donde ciertos valores de desigualdad, ciertos valores que justifican privilegios, en realidad imperan nuestras cabezas. Entonces, ¿qué viene a hacer la ley? La ley viene a hacer 4 o 5 cosas. Tiene una visión, por eso es integral, tiene una visión de cortes de edad, por decirlo de una manera, desde el punto de vista generacional. No son las mismas las respuestas a las nuevas generaciones que a las viejas generaciones. Con esto les doy otro dato más. Mientras que en el país, según el censo del 2012, el 14% de los uruguayos y uruguayos son personas adultas mayores, nuestro censo hay solo un 2% de personas trans que superan los 65 años. Cuando vos vas viendo, en realidad normalmente los números son muy similares en todos los otros cortes etarios y ahí desaparecen. Lo primero que me dijo un periodista bestia es porque es algo nuevo. No, es porque se mueren. No es porque es algo nuevo. No es que ahora surgen cual hongos personas trans, siempre existieron. A los que les guste seguir buscando cosas, busquen. Hay una historia muy linda, se llama La Gloria de Hércules, está en YouTube, ponen La Gloria de Hércules y aparece. Es la historia de la que se nombró en algún momento la trans más vieja de Latinoamérica, que vivió hasta los 90 y pico de años, que era Gloria Meneses, que bueno, ahí cuenta su historia, cómo empezó a vivir su identidad trans y cómo tuvo que esperar a jubilarse y cobrar una herencia para empezar a vivirla. La vivía de día como varón, de noche como mujer y después... No, y vos la veías por la calle y era una abuelita más, ¿no? Digo, cuando nadie se daba cuenta. Y en el momento, ella contaba cuál era su momento más violento, cuando iba a votar, ¿no? Que ella llegaba y le gritaban el nombre de varón y ella quedaba durita ahí. Y eso es lo que le pasa todos los días a muchísimas personas trans. Cómo no se reconoce su identidad, cómo no se las nombra como ellas se sienten y como ellas son. Entonces, la ley hace 5 cosas en ejes. Una, la prestación reparatoria que hablaba Colette, que la idea es ir a aquellas mujeres, sobre todo digo mujeres porque también los números nos dan eso y las investigaciones que tenemos, que fueron perseguidas no solo durante la dictadura, porque el decreto de racias que duró mucho tiempo, el discurso político dice que cayó con Marquesano, la aplicación, ¿no? Por la movida muy fuerte de la coordinadora antirracias. En los hechos, la normativa cae con el ministro José Díaz, el primer ministro del Interior del Frente Amplio, quien es que deroga el decreto. Y eso generó que en realidad cuando vos tenés instituciones del Estado que además tienen lógicas represivas por su naturaleza, que además pasaron por una concepción como la de la doctrina de la seguridad nacional, esas prácticas siguieron luego de la recomposición democrática, ¿no? Está bien, no se perseguía quizás más, lo voy a decir así y suena duro, a quienes pensaban distinto, ¿no? No había presos políticos, pero sí seguían estando presas estas personas por el mero hecho de ser personas trans. Y eso también nos tiene, y esto no es cobrar cuentas, es pensemos cómo tenemos, no nos dimos cuenta nunca, y no solo nosotros no nos dimos cuenta nunca, sino las personas trans ni siquiera denunciaban. En el año 91 hay una nota en Brecha cuando se funda ATRU, que es esta organización, en realidad se funda la coordinadora de travestis, después se funda ATRU, que les pregunta a la periodista cómo había sido su rol en la dictadura, qué les había pasado. Las compañeras no responden. Y en este proceso que empezamos la investigación del 2013 y recién ahora con el proceso de la ley, muchas están hablando. Antes no hablaban y muchas siguen sin hablar, tienen miedo de hablar. Entonces, ese es un componente. Después hay componentes, uno es la de las becas de todo el sistema educativo, un cupo de 2%. A su vez, el mandato de la ley es a generar políticas de acción afirmativa, no solo la beca, sino el acompañamiento a esos grupos. La beca es una excusa para también poder trabajar con las familias, porque si el centro expulsor es la familia, tenemos que tratar de trabajar con esas familias para que no sientan vergüenza, para que no sientan miedo de tener un hijo o una hija trans. Por suerte está ahora esta cosa que está explotando, ya son 30 papás y mamás, en realidad mamás 30, si sumo los papás son más, que están en este grupo Transboy Uruguay, que antes era solo un grupo de varones trans y hoy ya están sus familias, adolescentes, hay niños, hay 2 chicas trans también adolescentes, apoyados por su familia. Eso es muy importante para este proceso, es muy importante, también hasta el punto de vista simbólico de la discusión. Cuando quienes oponen esta ley lo que quieren mostrar en las personas trans es como la perversión, la monstruosidad, ubicar ahí esta cosa que, como decía bien, cuestiona todo, sale de lo binario y entonces son monstruos. Entonces, en ese escenario después lo otro que tiene es la cuota en el mundo del trabajo y después, que es donde más
problema hubo de la discusión. Ya habló aquella de pasar al trámite administrativo, está en el tema de salud, que lo único que hace es reconocer todo lo que se ha avanzado, sobre todo desde hace, en las prestaciones a servicios de proceso de reasignación de sexo. O sea, lo que proponemos en la ley es lo que ya estamos haciendo. Eso para que lo sepan, ¿no? Es lo que ya se hace. Entonces, en ese escenario, para ir redondeando, yo creo que hay dos cosas que hay que tener claras. Una, la primera, de cuáles son los discursos, ¿no? ¿Cuáles son los discursos que algo decía un poco Colette? El de los miedos, el de los costos. Voy a centrarme solo en esos dos. El de los miedos estaban basados en versiones. Yo ahora me reía, voy a tener el placer, yo voy a decir el placer porque en realidad no tengo ganas de ir, pero uno tiene que hacer las cosas que tiene que hacer. Ahora a las 8 de la noche estar debatiendo con Carlos Giafigliola en el Canal 5, que es como un ejercicio, me tortura a mí mismo, es lo único que pienso. Pero hay que debatir, hay que ponerle cara, porque una de las cosas que no podemos hacer es dejarlo seguir creciendo. La región está demostrando cómo uno de los ejes en el que se está basando el rebrote conservador en toda América Latina es el eje religioso a través de los pastores evangélicos. Y ese debate también se lo tiene que dar el movimiento sindical. Porque nos tiene que aguantar a todos cómo nos estamos organizando. Hay que dar muchas vueltas. Se lo tendría que dar también las fuerzas políticas. Porque mientras abandonamos en algunos casos, no todos, yo sé que hay casos de sindicatos que están metidos en los territorios, pero mientras se abandonan los territorios, ellos ocupan los territorios, tienen discursos cercanos de la gente y están vendiéndoles un sueño mentiroso mientras le cobran el diezmo. Y parece que nosotros, de forma muy soberbia, decimos, no va a pasar nada, el país es un país laico, tenemos ciertas tradiciones, no va a pasar nada. ¿Quién va a creer en esta boludez? Cada vez son más, ¿no? Tiraron ministros en Colombia, tiraron ministros en Perú. Perdimos, me siento así, el plebiscito de la paz en Colombia por ellos, saliendo a decir de que se ponían cláusulas de la ideología de género y el demonio no sé cuánto. Dilma cayó con 80 votos de ellos en los diputados. 80 votos en diputados. Entonces, el no ver eso, el no ver que no es una visión que respeta la fe. Yo no tengo problemas con la fe y la religiosidad. Me encantan tipos como Nico Iglesias, que es un salado, y otra cantidad de vertientes que en realidad trabajan la fe. Yo lo que no quiero es que me impongan la fe y que por su fe digan que muchos de los que estamos en esta mesa no tenemos derechos y que somos ciudadanos de segunda, que podemos perder todos estos derechos que hemos conquistado. Y ese es el gran problema de la discusión. Hay una izquierda que tiembla, se pone tolerante y la tolerancia es un discurso masónico, no de izquierda. Es un discurso masónico, no es de izquierda. Porque hasta Popper, que yo esté corriendo a gente con izquierda con Popper planteaba que al intolerante no se lo puede tolerar, porque es un peligro para la democracia. Popper. ¿Ah? Y entonces, que haya compañeros que se creen de una tradición de izquierda, que te empiecen a decir, hay que ver, hay que escuchar, la libertad de expresión, no sé cuánto. Libertad de expresión con un nazi, no, ya aprendimos. Y eso es la dureza que tenemos que tener en la discusión. Porque del otro lado nadie está planteando cercenar derechos. No vamos a homosexualizar al Uruguay, ni a volverlo trans, ni a ir a agarrar mujeres y abortarlas por la calle cuando vemos una panza, ni vamos a hacerle fumar marihuana a nadie. No, nadie está planteando eso. Pero ellos están logrando que haya periodistas, políticos, actores que supuestamente provienen de la izquierda y dudan. Chiquilines, se les está yendo la mano. No se nos está yendo la mano en nada. No tengan miedo y no midan los costos. Porque si siguen vendiendo costos, yo no veo al pastor Márquez votando a algunos, jamás, que no sean los que vota. Y se pueden perder otros. Y por último, hablando más un poquito del sujeto revolucionario, y cierro con esto, porque cuando vienen todas estas cosas, pero ¿por qué voy a pelear por esto? Son 1000, hablando de las cosas. A mí me dijo alguien, no interesa quién, Federico, son 1000. ¿Te parece? Sí, por eso, legisladores, pero no voy a decir quiénes. Son 1000, ¿te parece? Y bueno, en realidad a mí me enseñaron, hay varios tipos que te enseñan cosas, ¿no? Mandela decía, una democracia la mide como tocan en las... ¿no? Como, en realidad se mide no por cómo trata a los más
ricos o a los más importantes, sino cómo trata a los más desprotegidos, ¿sí? ¿No? A los que no tienen privilegios, a los más vulnerados. Y los números que les di, no hay otra población que sea más vulnerada que esa, aunque sean 3. Es una cuestión de derechos humanos, aunque sean 3. Eso es lo primero. Hasta el vallismo, ¿no? Su concepción de política social y de Estado que está presente en un pueblito, en el pueblito de 40 personas, y que estaba el correo y pasaba el tren, es eso, ¿no? No es pensarlo en cuántos son, sino son personas, tienen sujeto de derecho. Entonces, en ese escenario, cuando dicen esto, algunos compañeros piensan en los costos numéricos, o si no, piensan en la otra gran discusión, que hasta la puedo decir para mi interna, la Tati se ríe. La contradicción de clase, la contradicción principal, ¿no? Compañeros, se logró generar en algún momento histórico una visión total, ¿no? Una respuesta holística, que entre siempre era, yo era chico y ya yo en el 89 se cayó el muro, en el 91, 15 tenía, ¿no? Pero la discusión de algunas cosas, ¿no? Cuando la lucha de clase y el socialismo llegue, todo el otro se arregla solo, ¿no? No va a haber desigualdad de la mujer, no va a haber racismo, no va a haber... Miren los libros de educación de la Unión Soviética y cómo iban y le pintaban nenito con los ojos así, redondito, a los nenitos de Kazajistán que eran todos así. ¿Ah? Todos así. Y las maestras le pintaban los nenitos así y los libros eran así. O explíquenme cómo la sociedad rusa con Putin es lo que es de ese nivel de homofobia y de machismo. ¿Surgió de la nada? Y eso fue por no haber escuchado a la Kollontai, ¿no? Que les marcó 4 o 5 cosas y que bueno, y que no se puede con todo. Sí, hay que tratar de articular con todo. Y ese es el cambio del sujeto revolucionario. Hay una tipa que ojalá podamos lograr el sueño de traerla y estamos cada vez más cerca, que es Angela Davis, que es una militante afrofeminista, muy connotada, que ella planteó un concepto que otros prostituyeron. También lo plantea en ese momento histórico, en la caída de todo. Ella dice, hay un universal que no nos representa. Lo plantea en discusión con las feministas norteamericanas. Le dice, ustedes son todas unas feministas burguesas de Berkeley, universitarias blancas, y no tienen ni idea de lo que le pasa a las mujeres negras. Y no está en su proceso. Y ella plantea un concepto de interseccionalidad. Agarra y dice, sí, está bien, la clase estructura la desigualdad, pero también hay desigualdad de género, pero también hay desigualdad de raza. A lo que le gustan los clásicos, léanle la carta de Martha Lincoln, ¿ah? Que hay 3 cartas de Martha Lincoln hablando sobre el tema y diciéndole cómo está antes, incluso, que la lucha de clase, la desigualdad étnico-racial. Porque si no, el sueño del ciudadano norteamericano iba a ser siempre tener un esclavo. Porque como era inferior, no importaba, ¿no? En realidad iba a ser siempre superior a alguien. Y miren la foto de lo que fue los estados de secesión, o sea, la guerra civil. Miren las fotos de lo que fue los estados que después tuvieron leyes de segregación, 70 años después, y miren las fotos de Obama, la elección de Obama. Todos los estados que están de abajo, todos son iguales los mismos. Los que segregaron, los que cosas y los que votaron contra Obama. En el sueño americano está eso, los negros no valen. Y ella planteaba eso, que en realidad, si había un sujeto, era aquel que podía ver todas esas contradicciones, ¿no? Y ya el sujeto histórico de la revolución no solo era el obrero consciente, ¿no? En realidad era aquel obrero consciente, aquella mujer consciente, aquella persona afroconsciente, que tenía la capacidad que existían estas desigualdades y que tenía la capacidad de pelear por todas ellas. No les tengo que contar que si lográs eso, el marco de alianza es mucho más amplio, ¿no? Porque hay muchas mujeres que no son trabajadoras, por una cantidad de razones. Y ese es el desafío político, y esto es lo que está llamando esta ley, a pelear por otros, aunque no esté en centro mi derecho, aunque no sea algo que me importe a mí. Yo agradezco que la central convoque, agradezco que la central se comprometa, me parece bárbaro este proceso que estamos viviendo, y ojalá, si bien yo me toca estar en la gestión de gobierno, cuando me toque volver a de donde vengo, va a ser un placer seguir trabajando para generar movimientos sociales cada vez más amplios, más fuertes, más potentes y con una capacidad, un sentido revolucionario superior al que hemos logrado construir, que es mucho. Puede ser más superior. Así que muchísimas gracias.